Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Buenas noches en esta nochecita de septiembre. Familia de la Sexta Vela, pues el día de hoy hablamos de este ser mítico, de este ser enigmático, bebedor de sangre. El día de hoy hablamos de el vampiro. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están esta noche? Hoy tenemos este tema que está buenísimo, ¿eh? Sí, Aparte de los vampiros, ¿cómo ven? pues Temazo. interesante. Temazo, sí, interesante porque, o sea, como que en la cultura popular está ahí como siempre presente. O sea, si pensamos Sí, como en los monstruos más icónicos, creo que siempre el que va a ser, digamos, con más popular, el más, ahí famosillo es el vampiro, inclusive en las versiones más modernas. sí. Y es interesante porque ya investigando un poco encontramos un buen de cosas que no sabíamos, muchas historias, entonces creo que el capítulo de hoy va a estar interesante. Igual, si más adelante quisieran una parte 2 porque hay mucho de dónde sacar, pues Sí, díganos, familia. ¿cómo Así ves, es. Diego? Me encanta, creo que yo de pequeño siempre quería disfrazarme de vampiro, ¿no? Sí. Por ahí, por ahí acabo de compartir un meme en Facebook que decía así como el no poderme convertir en miles de murciélagos en situaciones de estrés me enoja muchísimo, ¿no? Porque se me hace un ser muy dramático, Ok, como muy icónico. Siento que es como es, sí, como es como un icono del terror, ¿no? ujú, Es Sí, claro, inmortal, claro. muchas veces es como vanidoso, ¿no? la Como que siempre está noche. con un porte bastante Ujú. fuerte. Y a Entonces, nivel mundial, ¿no? Hasta en exacto. México también Entonces, aquí. sí, entonces a mí me encanta todo lo que tiene que ver con vampiros. En algún momento me hice la pregunta de si, si me preguntaran si quisiera ser vampiro, o sea, dejarme morder para convertirme, la respuesta es sí. Creo que Ese esa es Diego, una gran, ay, es qué una gran bárbaro. pregunta, o sea, como inclusive para plantearle aquí a los que nos escuchan si les gustaría o se dejarían ser vampiros. Yo lo he pensado también, pero es que a mí sí Ajá, me gusta mucho el día, o sea, en el caso de aquí, sí Si te gusta la playa, ajá, pues no podrías ya ir a la me playa. dolería mucho justo no poder salir más que en la noche, o sea, por ejemplo, en el caso de los hombres lobo, que igual es otro tema que quizás platicamos más adelante, pues ellos, o sea, ujú. tienen la ventaja que pueden tener como una vida normal y pues aparte se convierten en lobos, ¿no? En este caso los vampiros, pues sí es como de solo en la noche. Pero te Sí. convertirías en uno como el de Crepúsculo. Ah, bueno. De Entonces ya bien nada más Entonces mamey. sí. brillarías un poco. Ah, bueno. Bueno, familia, pues así, la noche de hoy, pues tenemos este tema de los vampiros. Vamos a platicar de las cualidades de un vampiro, el vampiro visto en diferentes visiones, y tenemos algunas historias que estuvimos investigando y les vamos a compartir en la noche de hoy, familia de la Sexta Vela. Así que, pues quédense, pues yo creo que arrancamos, ¿no, amigos? ¿Cómo ven? De una vez. ¿A ustedes sí les da miedo? O sea, pues este rollo así de encontrarte un vampiro, ya les daría miedo. Ya vimos que a Diego no, a Diego pues, se dejaría Le morder fascina. seguramente. Ya Ahora sí vimos que me que chupe la sangre, que me la chupes Sí. toda. A ver, para que... El ya, Edward. ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. La sangre, oh, Dios. Fíjate que, o sea, yo nunca he considerado, o sea, como que me puedan dar miedo, o sea, Ok, no sé si, no, o sea, creo que a mí me dan más miedo como las cosas que tienen que ver como con demonios, inclusive claro, los temas de fantasmas, o sea, como que me sacan de onda, pero no me dan tanto miedo como el tema de los demonios, ¿no? sí, Pero sí, no, nunca así he pensado de que si voy caminando por la calle un vampiro me haga algo, no es como de mis miedos más grandes, ¿sabes? claro. Y es que ahora ya hasta el vampiro es visto hasta como esta parte hasta heroica, ¿no? Hasta un vampiro bueno. ¿No? Ujú, Justo mencionaste hace un momento la película de Crepúsculo. ujú. Ya ahí tenemos, bueno, muchas clases de vampiros, pero también estos vampiros adaptándose o queriéndose adaptar a esta sociedad, ¿no? Ujú. Y
y un vampiro heroico. Ahí, ¿cómo se llama el actor? Edward se llama el personaje, ¿no, Edward? Edward Ajá. es el personaje. Mira, Diego lo Robert tiene aquí. Ajá. Robert Pattinson, exacto. Un póster, tiene ahí un póster en su cuarto. ¿Te refieres a esto? Sí, ese póster que tienes allá, justo. ¿Te refieres a este? Pero bueno, pues vámonos con esa parte del vampiro, Javo. Perfecto, pues a mí me gustaría empezar justo platicando antes de entrar a detalle con las historias, pues que vayamos entendiendo que es un vampiro, ¿no? Creo que en general, o sea, dudo mucho que alguien no sepa que es un vampiro, pero bueno, vamos a enumerar algunos de los aspectos, principalmente porque me gustaría que lo comparemos con algunas historias que traemos y qué tienen en común y que también va diferenciándose, porque como en toda esta parte de las historias, pues hay muchas versiones, entonces eso se me hace como interesante. Principalmente, pues los vampiros son estas entidades paranormales, sobrenaturales, que digamos que viven de alimentarse de la energía de otros seres vivos. Principalmente, y pues lo que es más cliché es la parte de la sangre sí, pues fresca, digamos, de seres vivos, principalmente personas. Por ahí hay algunas historias donde también se habla que pueden comer como sangre de cadáveres o en algunos casos hasta de animales. He visto inclusive películas donde ya son muy modernos vampiros y hasta tienen sus bolsitas en su refri y todo así, claro. Muy moderno, ¿no? Sí. Pero hay otras también, o sea, dependiendo de dónde nos vayamos a esta región del vampiro, también hay otras versiones donde se dedican no solamente a consumir esta parte física de la sangre, sino también a lo mejor de manera espiritual, tu energía, tu chakra, o también encontré algunos donde es algo como un poquito más psíquico, como que absorben tu miedo o esta parte como de emociones. Entonces, digo, también es interesante, ¿no? Como no solamente pues ya es algo de sangre, algo físico, sino también pudiera existir una entidad que pues no te estás dando cuenta que te está absorbiendo y que está ahí pegada a ti y pues es una sanguijuela que todo el tiempo pues te está absorbiendo, ¿no? Entonces, en general estamos hablando de que son estos seres inmortales. Ahorita voy a hablar de un poquito de como algunas referencias de lo que se cree que pueden ser pues el origen de estos seres, pero generalmente son estos seres que han trascendido a la muerte, estos no muertos, que como parte del costo de esta inmortalidad, pues tienen que estarse constantemente alimentando de sus víctimas, ¿no? Perdón. Generalmente tienen esta conexión con, no solamente con la noche, que en esta oscuridad de la noche, sino también con entidades oscuras, en algunos casos inclusive teniendo pues este origen un poquito más demoníaco. Ahorita lo voy a abordar un poquito más, y que totalmente han rechazado este lado de la luz, ¿no? Algo que mencionabas ahorita, amigo Beto, es esta parte del vampiro que ya no es del todo malo, porque si nos vamos al folclore como más clásico de la mayoría de las culturas, pues sí era considerado un ser no solo oscuro porque se maneja en la noche, sino pues porque sí es algo que hacía daño, ¿no? Que se dedicaba a lastimar, a absorber, a lastimar a las personas. Y pues justo me quedo pensando si existirán ya estos vampiros que, pues como hemos visto últimamente en las películas, ¿no? Que ya tienen como más control de sus actos, que sí siguen pues consumiendo sangre y así, pero ya de una manera como más cautelosa o de una manera que ya no es como tan, no sé, violenta, no sé. Ahorita igual lo podemos ir platicando con algunas de las historias, pero encontré algunos de los orígenes por ahí que se rebotan de esta onda de los vampiros, y ahorita justo les voy a decir, hay 3 y uno muy especial que encontré que me gustó mucho, y también seguro hay más, pero ustedes me dirán cuál de estos les hace más sentido. El primero tiene que ver con esto que les mencionaba de que se cree que podían tener su origen con una relación a algo que tiene que ver con el mundo de lo demoníaco, ¿no? Por ahí había teorías antiguas donde justamente se origina de que algún ser o algunos seres hacen un pacto con alguna fuerza oscura, podamos llamarle demonio o algo más, y vendiendo su alma o su parte humana a cambio de este poder o esta inmortalidad o alguna habilidad sobrenatural, pues es que quedan como atados a este mundo como de los vivos, pero sin estar vivo,
y que esta onda de estar pues ingiriendo sangre o absorbiendo la energía vital de otros seres, es como van pagando su deuda con algo más para seguir estando aquí, como si fuera una especie de sacrificio, digamos, ¿no? Ok. Ese me pareció interesante. Otra que encontré es que, por ejemplo, se cree que son almas que no lograron cruzar al más allá después de morir, se quedan atrapadas como en una especie de limbo estando aquí en la Tierra, son condenadas por algún motivo aquí a vagar en nuestro planeta, y a manera de ellos no desvanecerse, no desaparecer o recuperar un poco de vitalidad, es que pues de alguna manera algo los hace estar consumiendo la energía vital pues de los seres vivos, ¿no? Como si fueran una especie de, no sé si como de zombies, pero con esta psiconciencia, no sé, como algo muy intermedio ahí entre un vivo y un muerto, ¿no? También encontré algo interesante que tiene que ver más como con una maldición, que justo este resultado, o sea, pudiera ser que alguien o algún grupo de personas cometieron algo, un acto muy grave, y justamente pues un ser divino o algo así, como que los maldice y se quedan atrapados eternamente pues, a vagar con este sufrimiento, por eso esta parte de las sombras, y alimentarse a través de la vida de otros. Estas son, claro, digamos, las tres por ahí que encontré. Obviamente sabemos que este mito de que si el vampiro, o sea, no te mata, sino solo te muerde, pues sí, digamos como que te contagia del vampiro y te vuelves ahora tu vampiro ahí a través de pues de un proceso que también va variando de acuerdo al tipo de vampiro del que estemos hablando. Pero encontré una cuarta teoría que se me hizo muy interesante, no sé si ustedes la han escuchado, que tiene que ver, o sea, está relacionada con un pasaje de la Biblia católica. Está bien curioso porque justo, y hay una película que lo menciona, lo aborda muy interesante, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es Drácula 2000, que tiene que ver con esta raza de vampiros se origina al Caín Abel, por ahí no sé si más o menos recuerdan esta historia, donde pues según algunas interpretaciones de algunas personas y que tiene que ver con estas historias un poquito más apócrifas que no están del todo ahí en la Biblia, se cree que obviamente Caín es la primera persona que le quita la vida a alguien más, el primer asesino de la historia del hombre, y Dios como castigo lo maldice y su castigo es ser un vagabundo en la tierra por toda la eternidad. Y de alguna manera se cree que es como que es delegado a las sombras, o sea, como que le dicen vas a vagar por toda la eternidad en las sombras y todo tu linaje va a estar siempre en las sombras, vagando por la eternidad. Entonces, muchas personas hablan de esto como el sacrificio de la sangre en este caso el hermano, la maldad que ahí había en el hecho de que pues lastimó justo a tu propia sangre, y pues esta parte de las sombras que justamente dirían, ¿no será que pues esa será, digamos, la primera mención por ahí de una especie de vampirismo, este ser que pues solo está viviendo en las sombras y dentro de esta pues maldad sus hijos fueron igual esparciéndose por el mundo y pues es como una especie de maldición o castigo que tiene que pues vivir por la eternidad? Entonces, estas son más o menos algunas teorías. Ustedes, amigos, no sé si tienen alguna otra teoría o cuál les hace más sentido. Yo me quedo un poco con la parte demoníaca. Creo que es algo muy fuerte esta parte de alimentarte de sangre, y lo hemos visto con la reina Isabel, sí, con la élite, ¿no? Que incluso famosos, ¿no? Sí. Que sí toman sangre de niños, que sí comen no sé qué. Entonces, creo que a mí se me hace algo muy, muy fuerte. Yo sí considero que en cualquier tipo de ritual la sangre es muy poderosa. Entonces, porque contiene literalmente tu ADN, tu esencia. Vida, o sea, esencia. Entonces, es algo muy fuerte, y creo que quien sea que utilice sangre en cualquier tipo de ritual o comida, o sea, no es para algo pues muy, muy de la luz.
¿sabes? O sea, sí lo considero como del 8 a las tinieblas completamente. Entonces, a mí mi teoría sí se inclina más como algo demoníaco. Ok. Yo no lo sé, es muy interesante leer la literatura del vampiro, ¿no? Porque realmente, o sea, si se pone uno a investigar y a leer y a documentarse un poquito más, pues te das cuenta que la parte del vampiro se ha convertido, o sea, viene como de muchas partes, ¿no? Y Sí. esta parte de Bram Stoker, de su Drácula, pues se formó de un montón de historias, ¿no? Ujú. Y que realmente, de donde se dice que se inspiró, que es de Vlad, ¿no? El empalador, Sí. pues realmente no hay, al parecer, se dice que no hay ningún registro que efectivamente bebía sangre, ¿no? Pero que efectivamente sí empalaba y mataba gente, ¿no? A lo mejor pudo haberse relacionado de la forma metafórica de sed de sangre. Está muy interesante leer, pues, acerca de los vampiros porque no hay tantos registros como comprobados, ¿no? De realmente de la existencia de, ¿no? Y aquí está bueno el debate, ¿no? Porque justo yo estaba estaba escuchando un podcast que les comentaba antes de empezar a grabar, amigos, donde teníamos a una persona muy documentada en esta parte de vampirismo, y a una persona que dice, ¿no? Y lo asume así y lo comenta así, que es un vampiro, ¿no? Entonces empiezan a dialogar, ¿no? A comentar sus puntos de vista. La persona que sabe mucho de esta parte histórica del vampiro, pues, comentaba eso, que no hay hay unos casos muy específicos donde sí se pudo comprobar el vampirismo en una persona, pero vampirismo se refería a ciertas características como no que mataba gente, no que bebía la sangre, ¿no? Sino el cambio de la radiación del cuerpo, ¿no? O sea, cosas así extrañas, ¿no? Pero está muy interesante leer, y en un momento más que les contemos las historias, pues ya ustedes, familia de la Sexta Vela, ustedes tienen la mejor opinión, ¿no? Yo como que me quedo en esta parte de lo que ha formado la literatura, lo que ha formado el cine, ¿no? Pero también me deja pensando las historias que hay de los encuentros con estos seres, ¿no? Entonces, como que estoy entre, sí, sí, la literatura ha formado este personaje, pero ojo, hay testimonios muy interesantes de personas y de encuentros con seres vampirescos. Sí, creo que es interesante porque, o sea, hablando específicamente de esto de la hemofagia, que pues justo es como comer sangre, o sea, hay mucha gente que come sangre Sí. por una u otra cosa, hay por ahí inclusive gente famosa que pues es mala, asesinos seriales, cosas así que están relacionados a este tipo de prácticas. Pero sí hay por ahí algunos casos de gente que justamente se les llamaba vampiros porque practicaban esto. A lo mejor, inclusive por ahí no me acuerdo cómo se llamaba esta mujer que era, que se bañaba en sangre también, se cuenta la leyenda, no recuerdo el nombre, y también se decía que por ahí era vampira. Pero como tal, o sea, lo interesante de estos casos es que siempre está esta parte de misterio de que pues no hay forma de comprobar si lo era, o sea, se cree porque tenía ahí algunas, pues actividades bastante peculiares, pero no era como que nunca se le vio volar, ni toda esta parte como más, pues un poquito más de Hollywood que también se nos ha vendido, ¿no? Claro. Y investigando al respecto, algo que me pareció interesante y justo lo traigo para platicar, amigos, es que este fenómeno, como siempre, me parece muy interesante, como no es algo que, como hemos hablado en otros episodios, o sea, no es algo que sea así cerrado a un lugar específico, ¿no? Que no es que solo hay vampiros en Europa, ¿no? O solo hay vampiros en África, o sea, como en otro tipo de espectros o de este tipo de seres, hay en todo el mundo y a lo largo de toda la historia, o sea, como tal, a lo mejor por ahí hay leyendas y nombres muy, muy especiales,
pero siempre está este ser que está relacionado con el mal, como lo decía al principio, que está relacionado con la noche y que está relacionado justo con el consumir sangre o una energía vital pues de sus víctimas. Entonces, les traigo algunos ejemplos de diferentes culturas en diferentes espacios de tiempo igual, para que lo podamos comparar. Y esto que decía yo, o sea, ¿será que sí era algo que pasaba por todo el mundo? O sea, porque son culturas que están separadas por mucho tiempo, por mucho espacio. Entonces, ¿será que el mismo cuento todos lo escribieron? ¿Se les ocurrió al mismo escritor? ¿O sí había algo más? ¿O inclusive todavía hay algo más ahí que pues no estamos viendo del todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno interesante que encontré está relacionado con Rumania antigua. Este vampiro europeo se llama Strigoi y se creía justamente que ciertas personas después de morir se convertían en este ser si no recibían los ritos funerarios adecuados. O sea, si al momento de morir no recibían estos tratamientos que eran especiales de la época, como que su alma no descansaba y justamente se convertían en este Strigoi. Específicamente y en más casos, si el que falleció era a través de una forma violenta o pues sí había llevado justo una vida de pecado, de maldad, algo así, ¿no? Como que de alguna manera estaban predispuestos a... se hablaba de que pues sí, esta persona donde era depositado su cuerpo y digamos alguien que moría sin que llevaran a cabo estos ritos, se habla de que en la noche se levantaban de sus tumbas y vagaban por la ciudad y succionaban justamente la sangre de sus víctimas. No habla específicamente si tenían esto de los colmillos o así, simplemente se habla de que consumían la sangre de sus víctimas. Y generalmente la forma en cómo se combatían se me hace muy curioso porque probablemente se tomó un poco de inspiración de esto para el vampiro moderno, que tiene que ver con exhumar los cuerpos y en algunos casos cortarles la cabeza, en algunos casos la típica estaca en el corazón, o tan simple como quemar el cuerpo, ¿no? Justamente les voy a platicar de varios y podemos ver de dónde se tomaron cosas, porque es interesante también cómo se construyó este fenómeno del vampiro. En India, por ejemplo, nos vamos ahora hasta India, donde encontré una figura por ahí vampírica mitológica, perdón, que se llama Betala. Este ser es bien interesante porque justamente yo lo veo más como una especie de posesión. Habla de que es un espíritu de un no muerto que va como vagando en el mundo y se deposita en cadáveres, como que posee cadáveres y los usa para desplazarse y consumir esa energía de sus víctimas, justo. Especialmente no bebe sangre como algo físico, pero sí se dedica a atormentar y a poseer el cuerpo de también algunos vivos, y a través de actos malignos pues drenar su fuerza vital, ¿no? También se cree que, por ejemplo, causaban enfermedades y desastres, y pues también aquí es como consumían la energía de estos seres vivos. Entonces, está interesante porque me suena más como un caso de posesión, pero también tiene este lado medio vampírico. Sí, porque es como medio demoníaco ese, ¿no? Sí, como que fuera un espíritu que no descansó y se deposita en cuerpos y luego a través de estos cuerpos, como si necesitara justamente posicionar algo físico para justo interactuar y pues hacer este tipo de maldades que hacen, ¿no? Encontré otro interesante que justamente está en China, se llama Yangshi, y esto está curioso porque justo la traducción es como el vampiro que salta o el vampiro saltador. Está interesante porque aquí se habla que es un cadáver, como tal, es un cadáver rígido, un cadáver así como en rigor mortis que no se puede mover ni nada, pero este ser, en lugar de beber sangre, se dedica a absorber la fuerza vital o el chi de las personas pues vivas, ¿no? Por eso se llama Yang Chi. Justo, este ser tiene esta descripción del vampiro que salta, porque como es un cadáver, pues está así rígido, entonces se va moviendo así como saltando, ¿no? Entonces se me hizo esto curioso, sí, justo. Y aquí algo interesante es que se le combatía a través de espejos. No sé si por ahí han escuchado de esta cosa de que los vampiros no tienen reflejo.
se me hizo interesante como la conexión de que este ser era como una forma de defenderse como un espejo. No dice realmente bien por qué, pero no sé si también de ahí fue tomado un poco esta parte del reflejo. Encontré otra leyenda que va más por la parte de Rusia. Este se llama el Upir. Y estos eran igual seres que salían de sus tumbas para alimentarse no solamente de sangre, o sea, sí consumían sangre, pero también eran como... Estos hablan que eran como más voraces. No sé si han visto esta película de 30 días de oscuridad, que es de vampiros, está súper buena, si no la han visto, véanla. Estos vampiros son más como casi depredadores, o sea, sí se habla que no solo consumen la sangre de sus víctimas, o sea, este típico vampiro que va y en la noche te duerme y te muerde y te deja así succionado, sino este sí te destruía, o sea, se comía a su víctima, la despedazaba con sus dientes y, o sea, no solamente tenía esta onda de la sangre, ¿no? De absorber la sangre. Entonces, este es un vampiro así totalmente brutal. Y justamente la forma de combatirlo era exhumar el cuerpo y una estaca en el corazón y decapitar el cuerpo. Entonces, les hablé un poco de vampiros de varios lados y encontré también varias referencias en América, que también me quería venir de este lado porque dije, bueno, vamos a ver si también acá hay. Encontré en todos lados, hay en Chile, hay en Colombia, en estas culturas como más del norte de América, Alaska, etcétera. Pero les traigo dos especiales de aquí de México que encontré. Había una de la mitología azteca que se llama Xibatateo, que está interesante porque habla de que eran espíritus de mujeres que morían durante el parto. Para la cultura azteca se hablaba que el parto era muy sagrado y si la mujer moría en este momento, pues se convertían en estos seres al no poder descansar, ¿no? Estos seres eran estas mujeres que en la noche salían a consumir la sangre de niños especialmente y a contagiar de enfermedades a las personas. Estos seres se parecen más a lo que podría ser como un banshee, que son estas figuras como esqueléticas, muy fantasmales, que traían así como colgadas como señales de muerte, símbolos de muerte, como armas de guerra, que eran justamente asociadas con la muerte y con esta parte de las enfermedades, pero eran siempre mujeres. O sea, eso me pareció interesante, que siempre eran mujeres. Y igual en la parte de México, en la mitología náhuatl, existe esta criatura llamada el Tlahuelpuki, que es una figura muy parecida a un vampiro, pero más estos eran brujas. Me pareció interesante porque me parece más como esto que hablábamos el capítulo pasado, más como un nahual o algo así, porque hablaba que eran seres considerados como brujos o brujas que tenían esta habilidad de convertirse en algún animal o un ser volador gigante. No habla específicamente si era un murciélago, sea lo que sea, pero eran seres voladores que justamente salían por la noche a consumir la sangre de sus víctimas, especialmente bebés y niños pequeños, ¿no? Que pareciera más como un nahual o algo así, inclusive o sea, yo quiero pensar que de ahí viene la frase de que pues te va a chupar la bruja, ¿no? O sea, que inclusive desde ahí puede venir. Entonces, ya hablamos de varios tipos de vampiros, podemos ver que hay cosas que se repiten un buen, que pareciera que este arquetipo del vampiro clásico, de este vampiro moderno, que está muy infundado ahí en la cultura popular, tomó un poco de algo, un poco de acá, y pues construyó este ser increíble, que justamente pues es el vampiro como más clásico que conocemos, este vampiro más europeo, que sí es esta parte como, pues sí está relacionada más como este ser de las sombras, que se dedica como a consumir la sangre, que vive en su castillo en la oscuridad, que tiene estos poderes como, justo como decía Diego, ¿no? De que a lo mejor se puede convertir en murciélagos, también por ahí encontré que se puede convertir en moscas, en langostas, por ejemplo, que gusta de ir en las noches a consumir sangre de chicas jóvenes, o sea, como muy el vampiro que hemos visto en películas, ¿no? Sí. Que es, digamos, lo más clásico. Entonces, ¿cómo ven, amigos? O sea, ¿qué les hace pensar que en todo el mundo, en toda la historia, haya algo que pudiera ser muy similar?
Pues como en todas, como tanto como en las pirámides, ¿no? Como con las pirámides, perdón, que se encuentran alrededor del mundo y pues no tiene mucha lógica que coincidan en algo tan particular. O sea, como que hayan tomado prácticamente la misma idea y que pues sea un monstruo a nivel mundial, se me hace algo raro. Yo siento que por ahí sí no es, o sea, en la realidad no debe ser el vampiro hollywoodense, pero sí debe de ser este ser que hacía la mayoría de las cosas que nos contaste, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace muy interesante que exista Sí, claro. también aquí en América, ¿no? Yo no tenía conocimiento al respecto. Sí, pues eso está muy interesante de todas las coincidencias que puede haber. Ya lo hemos visto hasta con la cultura egipcia, la sumeria, ¿no? Estaba leyendo que justo hasta los mayas, ¿no? Por ahí en el Popol Vuh, que por ahí mencionan a Camazotz, ¿no? Que también era como un dios murciélago, ¿no? Entonces, que también, bueno, va por ahí por la descripción de un vampiro. Entonces también también a mí me parece muy interesante, amigos, esa parte. Y raro. Pues raro que se repita, o sea, yo siempre es lo que comento, ¿no? Son demasiadas coincidencias, o sea, no puedo pensar que sea tan, o sea, vaya, es que de verdad, o sea, pensar que desde, habría manera de que se comunicaran los aztecas con los de Siberia, ¿no? O sea, no lo veo, o sea, y si lo existía todavía hay más, o sea, más misterio a través de ahí, ¿no? Porque a lo mejor sí se conocían y se mandaban cartas y Sí, WhatsApps todo el tiempo, ¿no? Pero, o sea, me hace pensar, o había algo que los conectaba y sí existían estos seres, o no sé si es esto que hemos platicado de que sea alguna raza humana también, o de algún mismo origen humano, y, o sea, como si fuera un tipo de eslabón perdido que tenemos en común, pero que es diferente, pero parecido en algunas cosas, o sea, como, ¿será también? O sea, es otro tipo de evolución, no sé, me deja como pensando muchas cosas. Oye, pues antes de continuar con este tema que está increíble, me gustaría recordarle e invitar a la familia de la Sexta Vela que nos siga, recordándoles que estamos en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, donde nos quieran buscar, ahí vamos a estar. Y también que si pues, nos quieren contar una historia y quieren que se escuche en el podcast, nos la pueden mandar o también se pueden conectar con nosotros a una sesión para que también los escuche pues la familia de la Sexta Vela. Entonces, esperamos que les esté gustando este episodio. Déjenos sus comentarios y seguimos con las historias. Sí, exactamente. Bueno, pues familia de la Sexta Vela, ya platicamos un poco de esta historia de los vampiros, de las cualidades, etcétera, pero pues ahora vámonos de lleno a las historias que traemos para ustedes el día de hoy. No sé, Diego, si te quieres arrancar con una de las historias que tenemos preparadas para la familia de la Sexta Vela. Sí, son unas historias que encontré ahora sí que en la red. Y pues están curiosas. Vamos a escucharlas y ahorita comentamos qué onda. La primera es de un personaje que se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Jurek Grando. Y se le conoce como el vampiro de Kringa. Esto es en Kiringa, Istria. Es en la actual Croacia, por ahí del 1656. Este personaje Grando fue un campesino que murió en 1656 debido a una enfermedad. Sin embargo, su historia pues no termina ahí. Según los registros, Grando volvió a esa misma noche como un histrigón. Me parece que así lo mencionaste tú hace un momento, ¿no? Sí. Javo. Ajá, que aquí ellos lo redactan como una especie de vampiro que era un poco zombie también, ¿no? Que decían que
si la persona antes de morir se alimentaba de sangre de niños, al morir se convertía en esto que se le dice Strigon. Entonces, él regresa de la muerte y comienza a aterrorizar a los habitantes de Kringa durante 16 años. Se decía que Grando aparecía por las noches asaltando a la gente y aterrorizando a los niños. Los aldeanos comenzaron a notar que las personas morían misteriosamente después de haber visto a este personaje. Las víctimas solían presentar marcas en el cuello y una expresión de terror en sus rostros. Finalmente, los lugareños se reunieron y deciden acabar con el vampiro. No usaron una estaca como dicta la historia, sino que le cortaron la cabeza y realizaron un exorcismo. El líder de esta casa fue el sacerdote local, quien organizó un grupo de 9 hombres para enfrentar a este ser. Cuando abrieron la tumba de Grando, encontraron su cuerpo intacto, con una sonrisa malévola en su rostro. Le cortaron la cabeza con una sierra de madera y, según los informes, el vampiro gritó y la sangre brotó de su cuello. Después de esto, quemaron el cuerpo y esparcieron las cenizas para asegurarse de que no regresara. Antes de su muerte, este personaje Grando era un campesino común, pero pues su regreso como vampiro dejó, pues ahora sí que una marca histórica en Kringa, en Croacia ahora, y se supone que es uno de los primeros casos documentados oficialmente de vampirismo. Su historia sigue siendo de interés y pues a la fecha siguen apareciendo pues leyendas relacionadas con este personaje en esta ciudad, y hay eventos y tours y leyendas con respecto a este personaje hasta hoy en día. ¿Cómo ven, amigos? Este se supone como de los primeros casos oficiales reportados por allá, de 1656, y pues se me hace interesante porque justo habla de lo que nos platicó Javo hace un momento, de estos seres raros. Y pues no sé, me gustó. Ahorita quisiera como este match. Está bien raro porque, no es del todo contemporánea, porque pues justo ya pasaron unos años, pero tampoco es así antiquísima la historia, ¿no? O sea, eso me parece interesante porque justo de esto que les explicaba hace ratito de los diferentes tipos de vampiro que había encontrado y así, pues sí, en algunos casos son historias muy, muy antiguas, ¿no? De leyendas, pero, o sea, esto sí se me hace que está más cercano a nuestro hoy que a estos tiempos, ¿no? Entonces, pues justo es lo que me hace pensar de que si habrá por ahí también todavía estos seres por ahí escondidos que de alguna manera no estamos viendo, o por qué, o sea, qué es lo que les decía, por ejemplo, en el capítulo de los hombres de negro, ¿no? ¿Por qué a lo mejor inclusive estos videos borrosos horribles de ovnis, sí hay varios, pero por qué no hay de estos casos como más evidencia, un poquito más, si todos ya traemos el celular en la mano, ¿no? Pero claro. Y me parece muy interesante, ¿no? Y muy macabro también. Sí, pues sí, está raro. ¿Tú cómo ves, amigo Beto? Pues mira, está bien interesante porque justo estaba ahora investigando de esto de los vampiros, y justo lo que dices, ¿no? Parece que es algo ya de la Edad Media o de hace muchísimos años, pero resulta que hay relatos justo como este, ¿no? Que no tienen tanto tiempo. Por ejemplo, estaba leyendo el caso de un periodista que se llama Carlo Valle, que se encontraba en Barranco, en Lima, Perú, en los años 90. Y pues él dice que, bueno, sale a caminar en la noche por este barrio de Barranco y ve de repente a unos jóvenes que, bueno, están ahí platicando muy cerquita y así, ¿no? Entonces dice que él, pues nada, pues él estaba pasando por ahí y voltea a ver a la chica que estaba abrazando a este muchacho, y la chica se le quedó viendo fijamente al periodista.
Entonces a él le causó una vibra un poco extraña, porque la chica como que era pálida, de ojos grandes, cabello negro, y se le quedó viendo, ¿no? Entonces él como que de repente no podía despegar la mirada, aunque seguía caminando, y la chica lo siguió con la mirada, ¿no? Hasta que, bueno, pues él siguió caminando, y de repente él cuenta que, bueno, va caminando por ahí por la calle, deja atrás a estos dos chicos, y de repente siente como algo, ¿no? Alguien está detrás de él, ¿no? Está detrás de él y voltea, y aparentemente pues es esta señorita que acababa de ver, ¿no? Pero que frente a sus ojos esta muchacha se transforma en algo, o sea, él menciona que se hace como muy arrugada, como una anciana. Ajá, como si envejeciera de la nada. Ajá, como si envejeciera de la nada, pero así, pero fea, ¿no? Y parece mostrarle como unos dientes afilados, ¿no? Entonces que él de repente pues está como en shock, ¿no? Está muy espantado, ¿no? Y bueno, en una de esas él logra zafarse, ¿no? Y se va corriendo y todo. Él es periodista, ¿no? Y no recuerdo bien si comenta que al otro día o pasando los días, sale en el periódico, pues que alguien desvivió a un muchacho y que tenía dos orificios en el cuello, ¿no? Y así lo sacaron en el periódico. Y él parece recordar que el chico que sale en el periódico pues era el chico que estaba con esta muchacha, ¿no? Entonces, ¡ay, qué fuerte! Sí, entonces ahí está. Eso pasa en Barranco, en Lima, Perú, amigos, ¿Y ¿no? esto, Entonces, sabes cuándo fue, amigo? Tiene, o sea, como en los una 90s. ¿ves? ¡Órale! No es tan antiguo. Sí, no, para nada, no es tan antiguo, ¿eh? Entonces, fíjate que estaba interesante porque ya comentaba que estaba escuchando por ahí el podcast de La Hora Perturbadora, ¿no? Con Luisito Comunica, e invita a una persona que se dice ser vampiro, ¿no? Entonces, y él habla mucho, Javo, de lo que tú mencionabas la vez pasada, pues que se alimentaba de esta parte energética, no de sangre. Él decía, no, o sea, de la parte energética, a veces inconscientemente, ¿no? Les robas la energía a las personas que están cerca de ti, y justo le preguntaban que si hoy en la actualidad había pues vampiros que se alimentaran de sangre. Él mencionaba que, que no conocía realmente, que por ahí sabía de algunas personas que sí, pero que ya pues que no conocía a tantas personas, ¿no? Que realmente se alimentaran de sangre. Él decía, sí, por ahí hay alguien, por ejemplo, a lo mejor en Italia, ¿no? A lo mejor en la India, ¿no? Pero no es que anden asesinando gente, ¿no? Más bien ya le pagan a gente mucho dinero por su sangre, ¿no? ¡Órale! ¿No? Entonces, como lo que mencionaba la vez pasada, ¿no? Que por ahí, que es una película o algo, que ya tienen así sus bolsitas ahí Hay varias pelis, hay una muy buena que se llama en el refri. Only Lovers Left Alive, creo, que justo son dos vampiros, es Tom Hiddleston y no recuerdo la mujer, pero tienen así ándale, justo, no sé si ya la viste, amigo, está increíble. Tienen como un proveedor de sangre y les lleva una maleta con sangre y así, bueno, está pues muy así. Interesante. Muy millennial. Pues así Muy millennial. Justo lo menciona este chico, ¿no? Que señala que es de un linaje de magos, de vampiros, ¿no? Y justo él decía que sí, que la parte de la luz sí le molestaba, ¿no? O sea, sí podía andar, pero por ejemplo, pues no era como el lugar preferido, ¿no? Andar en la playa o andar en el sol. Y que otra de las cualidades
que no podían volar, ¿no? Él decía, yo no conozco a nadie que pueda volar, Sí. pero dice algo que sí es característico, son las descargas de adrenalina, ¿no? Ya han escuchado esto, ¿no? Que a veces, Sí, lo del adrenocromo, ¿no? sí, en esas situaciones, ¿no? De repente, de mucha desesperación, pues el cuerpo al parecer hace una descarga de adrenalina y te nota de una super fuerza, ¿no? Por un momento. Entonces él dice que eso ellos pueden hacer, pero un poco más a voluntad, ¿no? Entonces, entonces que eso sí, ¿no? Lo de tomar sangre, no. Lo que sí es que parece que las amistades que tenía, las amistades que por supuesto no son del linaje vampírico, pues que no les gustaba estar, ¿no? Como cerca de ellas, a este chico, porque como que les robaba la energía, ¿no? O sea, esta parte energética. Entonces que él prefería a esas amistades, pues nada, así como en este momento, ¿no? Virtual, de lejos, ¿no? Porque así no hay bronca, ¿no? O sea, como que más bien lo hace inconscientemente, o sea, como si él tuviera una especie de imán y así estar sentado junto a ti, pues te estoy robando tu energía. Fíjate que yo he escuchado mucho esto de los vampiros energéticos, pero no tanto así como algo así como un fenómeno paranormal, sino que más bien hay gente que, pues, o sea, como hay gente que es muy susceptible hay gente que juntamente es al revés. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que como que absorbo las emociones de las demás personas, entonces si estoy en un mismo lugar con una persona que está teniendo un estrés muy grande, aunque no sea mi estrés, yo lo absorbo inmediatamente, pero como si la otra persona se lo quitara, entonces a mí me afecta mucho, o si está triste, a mí me afecta, o sea, como más, como que esas emociones yo las absorbo, y sí he sabido de personas que, pues, o sea, inclusive estas personas que absorben como la juventud de otros, también lo he leído mucho, personas que absorben también como la vitalidad en ese sentido, como de que es que no sé por qué siempre que estoy junto a Beto me siento bien cansado, y es porque Beto tiene como, pero no sé si por ejemplo le pase a Beto con todo el mundo o solamente tú y yo tengamos como ahí una especie de imán que pues tú eres el positivo y yo el negativo y a mí me absorbes, pero a lo mejor a Diego no. Y otra teoría que leí interesante sobre esto que decías, leí por ahí que esta parte de la sangre también es más como o sea, que no es como tan necesaria, que es más como un gusto. Y, o sea, que sí lo que ellos buscan es sí absorber esta como energía vital que se puede hacer a través de lo que les decía un poco como las emociones, el miedo, emociones fuertes que digamos... Por ejemplo, algo que me parece siempre muy interesante es cómo ocultan cosas en películas, y esto de Monster Inc., que decían que los gritos y los miedos era como energía, pues se sabe que por ahí hay algo de cierto, entonces como que de alguna manera pues ellos necesitan absorber estas emociones fuertes, estos sentimientos, esta energía, y la parte de la sangre pues sí es como un poquito más un bonus, ¿no? Porque también de acuerdo a lo que leímos ayer, les platiqué, pues hay unos que hasta, o sea, no solo te chupan la sangre, porque, o sea, hay unos vampiros que te visitan una noche y te chupan tantita sangre, ¿no? Y se van. Y luego te visitan otra noche y te chupan tantita. Hay otros que te chupan y te matan. Y hay otros que de plano se los comían. O sea, como que no solo te chupaban la sangre, sino te arrancaban la carne y todo esto, ¿no? Entonces no sé si también, pues a unos les gusta un poquito más la violencia, y otros sí dicen como, no, pues yo solo me voy a sentar aquí y te voy a comer energéticamente poquito a poco. No sé. Está bueno, fíjate que hay una... todo esto de lo que están diciendo acerca de los vampiros y la manera en la que se alimentan, hay una serie muy, muy, muy buena que si la pueden ver, véanla, que se llama What We Do in the Shadows. Y hay una película, me parece que ya es viejita, que se llama así, What We Do in the Shadows. No la he visto, pero se basaron en esta para hacer esta serie. Entonces me parece que está en Max, Prime o en HBO. Y es una sátira, es una parodia de vampiros. Y justamente hay uno que es el vampiro energético y pues otros que sí han vivido años está muy buena. Y comentar. Entonces
Está muy chistosa, si la pueden ver, pues se van a morir de risa, la verdad. Y yo les quiero contar otra historia relacionada con este ser, y se llama Peter, a ver, está difícil el nombre, Peter Blagojevich. Peter Blagojevich, el vampiro de Serbia. Esto es en Serbia en 1725. Peter murió en 1725, pero semanas después, 9 personas murieron repentinamente de una misteriosa enfermedad. Antes de morir, todas afirmaron que Peter se les había aparecido en sueños para estrangularlos. La viuda de Peter denunció que su marido muerto se le apareció una noche para exigirle un par de zapatos. Las autoridades exhumaron el cadáver y encontraron que respiraba y que sus ojos se movían. A los aldeanos pues estaban aterrorizados y convencidos de que Peter era un vampiro. Las víctimas presentaban síntomas de agotamiento extremo y marcas en el cuello, lo que aumentaba el pánico entre los habitantes. Al final le clavaron una estaca en el corazón, lo que provocó un chorro de sangre. Las muertes y los sueños terminaron abruptamente en la aldea. El caso fue documentado por un oficial del ejército austriaco, quien escribió un informe detallado sobre los eventos. Este informe es uno de los primeros documentos oficiales sobre vampirismo y fue enviado a Viena, donde causó pues gran conmoción. Además se realizaron rituales de protección en la aldea, como colocar ajos, cruces en las puertas y ventanas para evitar futuros ataques. Peter, antes de todo esto, pues era un hombre común, pero su regreso como vampiro causó pánico en la aldea. Su caso es de los más famosos de vampirismo en la historia en esta parte del mundo, y pues sigue siendo tema de estudio. Después de su muerte definitiva, la aldea de Kisilova volvió a la normalidad, pero pues la historia se convirtió en una leyenda y que hasta hoy en día sigue siendo contada. Este es el segundo caso, que es ya en esta parte de las Europas, del otro lado del charco, donde se me hace que es más famoso este ser, ¿no? De donde más tenemos conocimiento y de donde más siento que tenemos historias documentadas de vampiros. Sí, justo. Hay otra más que les quiero compartir, que es la del vampiro del castillo de Alnwick. Esto es en Inglaterra en el siglo XII. En el siglo XII, un hombre muere mientras espiaba a su esposa, quien le era infiel. Se dice que cae del tejado y muere, pero pues su historia no termina ahí, ya que tiempo después regresó como un cadáver andante y putrefacto que atacaba a los vivos. El hombre regresa bajo la forma de este cadáver, atacando a los vivos. Un sacerdote reunió a algunos de sus feligreses para buscar la tumba del reviviente. 2 aldeanos reportaron haber visto al hombre muerto vagando por las noches con un aspecto así súper tenebroso y con un olor asqueroso. Las víctimas presentaban síntomas de agotamiento y también las famosas marcas en el cuello. Esto pues ya lo vimos en las otras historias, en las que contó Beto, lo que hemos estado contando, que es como pues la señal, ¿no? Abren la tumba y apuñalan el cadáver con una pala, porque pues ya estaban convencidos de que era pues este hombre, y la sangre caliente que emanaba del cuerpo confirmó las sospechas del religioso. El hombre se alimentaba de la sangre de los vivos. Después de apuñalarlo, quemaron el cuerpo para asegurarse de que no regresara. Este evento fue documentado por William de Newburgh, un cronista medieval que escribió sobre varios casos de vampirismo en Inglaterra. Además, se realizaron rituales de purificación en el castillo y sus alrededores para evitar futuros ataques. El hombre, antes de morir, era un ciudadano común, pero pues regresa como esta leyenda que deja pues esta historia muy famosa en el castillo de Anne.
Todavía hoy en día si visitan por allá, pues el castillo pues es todo como un recorrido y hay una parte dedicada a este ser. Qué padre. Y pues la historia sigue, ¿no? Al final, un tanto lo que me deja estas historias es que a lo mejor la forma de ser inmortal es justo esta, que seguimos contando sus historias a través de los... Okay. ¿no? Para mí es como una parte en la cual obtienes esa inmortalidad. Pero pues no sé, amigos, ¿qué les pareció estos dos últimos historias que les conté? Fíjate que como dices, Diego, o sea, sí creo que lo más popular es el vampiro europeo, o sea, a quien le preguntes, justo tenemos como esta referencia más del vampiro europeo, de hecho, pues, generalmente es así como muy europeo, muy blanco, ¿sabes? Alto. Yo justo hoy en la mañana encontré una historia en TikTok, que ya sabemos que TikTok es la fuente de sabiduría actual y yo no sé qué tan real sea, pero me pareció interesante justo porque hablaba de un caso bastante moderno, igual de vampirismo, pero en Colombia, donde un hombre le cuenta a un periodista de que detrás de una provincia que se llama Montserrat, creo, allá en Colombia, había una colonia de vampiros. Entonces, en el cerro de Montserrat. Este hombre, este periodista va y pone una cámara, la deja ahí en la noche grabando y justamente él graba. No encontré la grabación, en el video no la presenta y la busqué y no la encontré, pero habla de que el reportero pues graba justo como un grupo de personas devoran a una persona, a un hombre que iba pasando, algo así, pero no solo no solo le succionan la sangre, sino sí casi como un acto caníbal, pues lo devoran. En este momento en donde él va a recoger la cama y todo esto, pues lo observan, lo ven, él les dice, bueno, pues yo vengo a esto, y tiene una entrevista con el vampiro y le cuenta un montón de cosas y así. Pero al final el vampiro le dice que no quiere que, o sea, que sí le va a dar la entrevista, pero como más como, o sea, que no quiere que lo publique ni nada, ni el video que grabó, sino que más bien es como, ok, te voy a dar chance de que platiquemos, te perdono la vida, pero no quiero que saques esto a medios. Dice que el video que vi, el reportero como que se le hace fácil y dice, bueno, si lo publico así en un canal donde pues no veo mucha gente y lo publico así que a las 4 de la mañana donde nadie ve el reportaje, pues no pasa nada. Pero no, se publica el reportaje y empieza a ser acosado por llamadas de amenazas y amenazas, y el hombre termina pues yéndose del país porque pues lo empiezan a amenazar estas personas que pues él decía que eran vampiros. Me pareció interesante porque es justo, hablábamos de que no es europeo, en este lado de América, y qué tal que tenemos vampiros más cerca de lo que pensamos, amigos. ¿Qué tal que Beto es un vampiro y por eso... ¿Qué tal? Por eso propuso el tema. Por eso se ve tan joven. Quiero que hablen de mi linaje. Sí. Y por eso se ve tan joven. No, siempre me dicen... Por eso se ve tan joven. Así, ay, tienes 35, pues te ves como de 40. No, gracias. Bueno, pero para un vampiro eso es juventud, amigo. Un vampiro tiene miles de años. Exactamente. Familia de la Sexta Vela, pues ya estamos llegando al final de estas historias, de este capítulo, de este ser, de esta criatura de la noche. Amigos, pues un último comentario antes de que nos vayamos la noche del día de hoy. Híjole, pues me gustó mucho el tema, creo que encontramos muchas cosas que no sabíamos, de hecho todavía tenemos ahí varias historias pendientes. Familia, si les gustó el tema de los vampiros, ustedes díganos qué opinan. ¿Creen que existen los vampiros o es algo más así como lo que decíamos, energético? ¿Es una metáfora? Por ahí leí que es una metáfora del pecado, etcétera, etcétera. Pónganoslo en los comentarios, díganos qué opinan. También si tienen alguna historia, si en algún momento, como dijimos, pues les hubiera gustado ser vampiros o se dejarían morder por un vampiro, también cuéntenoslo. Como el Diego. Pues nada. Sí, como Diego. Pues yo nada más quiero decir que me gustó mucho esto que reflexioné hace un momento de la forma en la que uno se vuelve inmortal. Sí. Y pues me encanta. Esperemos que nuestro podcast en algún momento se quede así, ¿no? Que se haga actualizado también.
Inmortalizado, exacto. Y pues nada, que Pues muy bien. pasen bonita noche. Bueno, yo recomiendo la peli de 30 días de oscuridad, que para mí es la de 30 vampiros días. lo mejor. No sé si la han visto, amigos, pero es La Sí. voy a ver. peliculaza de vampiros. Pues mira, ahí está. Perfectísimo, familia de la Sexta Vela, pues ahí están las recomendaciones, ahí quedaron las historias, todo lo que contamos el día de hoy. Déjenos sus comentarios, regálenos un like, suscríbanse para seguir haciendo esto que tanto nos gusta, que es leer, investigar un poco y compartirlo con ustedes en tu podcast, La Sexta Vela. Pues bueno, se despide de ti, Jao, Diego y Beto, y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós.